serie que lleva por nombre Todo va a estar bien. Y eso es el resultado de la fe y la esperanza. Si gusta puede ir abriendo su Biblia en el libro de Job, capítulo 8, mientras damos un breve repaso de lo que hemos dicho en las sesiones pasadas. Recordemos nuevamente lo que en servicios pasados he dicho. Y he aquí un resumen de por lo menos 3 cosas importantes que hemos aprendido. Todo va a estar bien no es una frase positivista. Desde la perspectiva cristiana es más bien una expresión de fe y esperanza en Dios. Amén. También la semana pasada dije que todo lo que acontece en nuestra vida descansa en la soberanía, inmutabilidad y omnipotencia de Dios. Por lo tanto, no debemos temer a ningún evento adverso que nos acontezca, pues nuestra vida completa está en las manos de Dios y Él siempre tiene un plan y un propósito perfecto para nuestras vidas. Hoy deseo concluir esta serie con el tema Todo va a estar bien. Y esta expresión es el resultado de la fe y la esperanza que albergamos en Cristo Jesús. Vamos al texto base de esta serie que se encuentra en Job capítulo 8, versículo 7 dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y me gusta cómo lo dice la Reina Valera actual. Lo tenemos en pantalla. Dice: aunque tu principio haya sido insignificante, tu porvenir será se engrandecerá, en gran manera. Estas fueron palabras de Bildad a Job. Pero antes de seguir, vamos a ir a Dios en oración y pidámosle al Espíritu Santo de Dios que hable a nuestros corazones. Mi Dios amado, en esta mañana estoy delante de tu pueblo para compartir el mensaje de tu palabra. Reconozco mi incapacidad como hombre y te pido que en esta hora sea el Espíritu Santo que hable a través de mí. Hazme un instrumento útil a través de la predicación y permite que hoy tu palabra hable a nuestros corazones, cambie nuestra mente, transforme nuestro interior y que al término de este servicio podamos salir bendecidos por tu palabra, confortados, alentados, animados, retados, desafiados, personas distintas a como hemos llegado. Ayúdanos por favor a darte honra y gloria en este momento, porque lo pedimos y lo rogamos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera que en esta mañana usted hiciera suyas estas palabras, porque aunque hoy usted se sienta pequeño ante las adversidades que Dios le ha permitido vivir, asimismo el Señor le engrandecerá y su postrer estado será mejor. Claro, y por supuesto, luego después de que su fe haya sido probada. Dios promete bendecir nuestras vidas luego de que nuestra fe haya sido probada. Job, el libro más antiguo de toda la Biblia, inicia con una descripción personal del protagonista y quiero que por favor regrese al capítulo 1 de Job. Y miren lo que dice el verso 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El verso 1 nos dice que Job era un hombre, dice, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra perfecto aquí no quiere decir sin pecado. Más bien Job era un hombre irreprochable, de buena reputación. Era un hombre de buen testimonio. Pero también nos dice el versículo 2 que tenía 7 hijos y 3 hijas. En el versículo número 3 nos describe sus bienes y posesiones materiales. La Biblia nos dice que aquel varón era más grande que todos los orientales, es decir, que era un hombre sumamente rico. El comienzo de Job fue bueno,
todo lo que cualquier persona hubiese deseado tener. Era un hombre bueno, con una linda familia y además un hombre próspero económicamente. Algunos historiadores han hecho un cálculo del valor de las posesiones de Job y se estima que Job poseía más de 4.6 millones de dólares. Imagínense nada más la fortuna de Job. Ahora, piense en la cantidad de tierra que él tendría para poder sostener todos estos animales. Y luego en la cantidad de productos que tales animales producían. Además de los frutos de los árboles de su hacienda, de sus siervos y de todo lo que poseía. Era un hombre sumamente rico. Pero un día, en su soberanía, inmutabilidad y omnipotencia de Dios, Él le permite que Satanás ponga a prueba su fe. Y entonces le sobrevinieron momentos duros y adversos. Él pierde sus bienes, pierde sus posesiones, pierde a sus hijos, pero también pierde su salud. Este es en realidad el principio de Job. Me refiero en cuanto a su perfeccionamiento en el ámbito de la fe. Eso fue exactamente la razón por la cual el Señor le permite a Job atravesar por dificultades. Dios quería conocer la fe de Job. Ahora, quiero que entendamos algunas cosas muy importantes acerca de la fe de Job. La fe de Job no dependía de la cantidad de bienes que poseía. Job no era fiel al Señor por todo lo que él poseía materialmente. Tristemente, muchas veces condicionamos nuestra fe a Dios. Si me va bien, yo estoy contigo. Si tengo trabajo, yo estoy contigo. Si prospero, yo estoy contigo. Pero Job no era un hombre cuya fe era convenenciera. Job tenía una fe sincera en el Señor y él había probado que su fe no dependía de la cantidad de bienes que poseía. Lo segundo es que su fe no dependía de sus circunstancias o condición en la que se encontrara. Es decir, Job no era fiel al Señor porque tenía salud, porque tenía bienes, posesiones. Job no era fiel al Señor porque sus hijos estaban bien, porque todo marchaba bien en su vida. No, por supuesto que no. Job había aprendido a ser fiel al Señor a pesar de sus circunstancias o de la condición que se encontrara. Y lo tercero, la fe de Job no dependía de sus amistades. Él no necesitaba el ánimo de sus amigos, el aliento de sus amigos para poder seguir adelante o entender los planes y propósitos de Dios. Y hay tanto que podemos aprender acerca de la fe de Job, que necesitamos una fe real en el Señor, que necesitamos una fe que sea fiel al Señor a pesar de las circunstancias que atravesamos, y una fe que sea capaz de seguir al Señor en todo tiempo, aun cuando otros nos den la espalda. La fe de Job era real en Dios, era sincera, era genuina, inamovible, firme, honesta, íntegra. Y ese es el tipo de fe que necesitamos desarrollar hoy los hijos de Dios. Pero, ¿cómo sabemos que la fe de Job era una fe real, una fe genuina, una fe verdadera? Bueno, podemos ver a través de los primeros acontecimientos de la vida de Job que él era un hombre cuya fe era inquebrantable. ¿Por qué? Porque adoró a Dios en los momentos más duros de su vida. Una vez que vienen sus siervos y le dicen: has perdido tus bienes, has perdido a tus hijos, la primera actitud de Job fue postrarse y adorar a Dios. Pero también vemos que Job bendijo a Jehová a pesar de todo lo que le había ocurrido. Lo tercero es que nunca culpó a Dios por lo ocurrido, por lo sucedido en su vida. Él jamás arremetió contra Dios. Él jamás culpó a Dios de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo en su vida. Y lo cuarto es que aceptó de parte de Dios todo lo que vino. Él aceptó de parte de Dios todo lo que le había venido. Ojalá esta pudiera ser también nuestra actitud en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, que adoremos a Dios a pesar de todo, que bendigamos en todo momento el nombre del Señor,
que no culpemos a Dios por lo que nos pasa, que aceptemos la voluntad de Dios tal cual sea, pero que sobre todo podamos tener quietud, sabiendo que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Ahora bien, algo que debemos saber es que la fe a veces atraviesa por crisis. Momentos en los cuales nuestra fe es llevada a los límites más extremos. Solo ahí, bajo esas circunstancias difíciles y complejas de la vida, la fe en Dios es puesta a prueba y es evidenciada. ¿Sabe cómo nos daremos cuenta que realmente nuestra fe está depositada en el Señor? ¿Sabe cómo vamos a descubrir que realmente nuestra fe es honesta hacia con Dios? En el tiempo de la prueba. En el tiempo cuando su fe sea llevada a una etapa de crisis. ¿Sabía usted que la fe tiene etapas? La primera etapa de la fe es la etapa en la cual se declara. Y todos nosotros, quizá la mayoría, ya hemos pasado por esta etapa, en la cual decimos: Señor, yo creo en ti. Señor, yo confío en ti. Todos lo hemos dicho alguna vez. Todos hemos declarado nuestra fe. Le hemos dicho a otros que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que asistimos a una iglesia. ¡Qué bueno! Gracias a Dios si usted ha declarado la fe. Esta es la primera etapa. La segunda es la fe que se ejerce. Este es el momento cuando no solamente decimos que creemos en Dios, pero es el tiempo cuando comenzamos a caminar. Es el tiempo cuando comenzamos a poner en práctica nuestra fe. Lo tercero es cuando la fe precisamente es probada. Es cuando el camino comienza a hacerse más angosto, menos espacioso y más hostil. Este es el tiempo cuando lo que dijimos comienza a exigirnos y a demandarnos. La cuarta etapa de la fe es cuando la fe logra mantenerse. Es cuando la fe logra preservarse. A pesar de la prueba, yo continúo, yo me esfuerzo, yo no decaigo, yo no desisto. Esta es la cuarta etapa de la fe. La quinta etapa de la fe es la que se revela, es la que se muestra. Es cuando en realidad lo que decimos concuerda con lo que hacemos. Es cuando no solo dijimos que creíamos en Dios, pero que también somos fieles a Él, a pesar de las adversidades y de las pruebas. Y otros pueden verlo. ¿Recuerda usted al apóstol Pedro? Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro: en algún momento me vas a negar. La fe del apóstol Pedro atravesó por crisis. La fe del apóstol Pedro fue puesta a prueba. ¿Y qué dijo Pedro? Él declaró su fe: no, Señor, yo creo en ti. Si es necesario en la muerte, yo voy contigo. Pero justamente cuando la fe de Pedro es puesta a prueba, cuando la fe de Pedro está en crisis, él definitivamente falla. Y su fe no se reveló en ese momento. Pero el sexto paso de la fe es cuando la fe alcanza y cuando la fe logra aquellos objetivos. Ahora quiero detenerme sobre el punto número 3. Quiero hablarle de una fe en crisis. Sin duda, la etapa más difícil de la fe es cuando es probada. Es decir, cuando pasamos por crisis, cuando pasamos por momentos de adversidad. Es el tiempo cuando a nuestra vida llegan los problemas, las adversidades, los quebrantos. Para que mejor me entienda, es el tiempo cuando se nos pide que vayamos y sacrifiquemos a nuestro único hijo. ¿Recuerda usted cuando la fe de Abraham estuvo en crisis? El Señor le dice: tráeme a tu único hijo, ponlo sobre el altar. La fe de Abraham estuvo en crisis en algún momento.
porque él pensó en su hijo, en su único hijo. Sin embargo, la fe de Abraham fue una fe real, genuina y verdadera. Es cuando se te pide que salgas de casa con tu hijo y te envían al desierto sin sustento y provisión. Recordamos la historia de Agar, hermanos, en la Biblia. Abraham la despide y le dice, vete, y la manda al desierto. Es ahí cuando la fe de Agar estuvo en crisis. ¿Qué hago? Voy, pero voy a morir. No tengo provisión. Mi hijo aún es pequeño. Qué situación tan más difícil. Pero Agar salió y el Señor le bendijo. Es cuando, a pesar de estar cansado y lastimado, tienes que seguir la lucha. Recordamos aquel momento en la historia bíblica cuando Jacob tuvo que luchar con el ángel y el ángel le tocó el muslo y fue lastimado. Ese es el momento en el cual la fe de Jacob estuvo en crisis. ¿Continúo luchando? ¿Desisto? ¿Me doy por vencido? Pero si me doy por vencido, ¿no recibo la bendición? La fe de Jacob estuvo en crisis. Pero la fe de Jacob fue inquebrantable, porque luchó hasta que rayaba el alba y el Señor lo bendijo. Es cuando tienes que cruzar por un largo desierto que parece ser interminable. Y algunos pensaban en retroceder, en regresar a Egipto. Allá teníamos rábanos, allá teníamos cebollas, allá había pepinos, allá nos iba bien. La fe del pueblo de Israel fue puesta a prueba. Los israelitas estuvieron en una crisis de fe. Algunos perecieron en el desierto porque les faltó fe. El tiempo de la prueba, el tiempo cuando la fe está en crisis, es cuando pierdes tus bienes e hijos en un instante. Lo estamos viendo en esta mañana a través de la historia de Job. Es cuando tienes que enfrentarte a los gigantes. Es cuando, a pesar de tu juventud, tienes que enfrentar osos y leones. Es cuando fracasas y te encaras con tus malas decisiones. La fe es puesta a prueba. ¿Recuerdan la historia del rey David? Fracasó. ¿Qué más quedaba? Continuar y seguir adelante. Es cuando te buscan para quitarte la vida. Es en ese momento cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, pero tus enemigos se levantan para destruirte. Y tú temes. Y entonces Elías fue y buscó una cueva huyendo del peligro. La fe del hombre de Dios fue puesta a prueba. La fe de Elías estuvo en crisis, pero el Señor lo alienta a través de un silbo apacible y delicado. La fe es puesta a prueba y está en crisis cuando te esfuerzas en hacer la voluntad de Dios y aún a pesar de ello no ves resultados. Y usted puede ver y leer la historia del profeta Jeremías, que después de 40 años de ministerio no tuvo resultado alguno. Sin embargo, la fe de Jeremías fue inquebrantable. Su fe estuvo en crisis. Su fe fue puesta a prueba. Y hubo un momento en donde él ya no quería más seguir con la predicación, con la proclamación de la palabra de Dios, y él quiso desistir. Pero al final, la fe de Jeremías fue una fe inquebrantable. La fe está en crisis cuando tienes que pasar por un momento de dolor. Tu fe es puesta a prueba cuando matan a tus padres, te capan y te llevan esclavo a una tierra ajena. La fe de Daniel estuvo en crisis, fue puesta a prueba, pero Daniel creyó en el Señor. Esos son momentos en los cuales la fe atraviesa por una crisis. La palabra crisis hace referencia a una situación que pone en riesgo algo. En este caso, nuestra fe. Ese es el tiempo cuando la fe de muchos está en peligro de quebrarse o de romperse. Muchos, tristemente, en el tiempo en el cual su fe está en crisis, claudican, desisten, retroceden, sueltan y dejan de creer en el Señor. Esa es la diferencia entre los grandes cristianos y aquellos cristianos que terminaron fuera de la voluntad de Dios.
La diferencia se puede ver en el tiempo en el cual la fe está llevándonos a los límites más extremos de las circunstancias. A veces hemos sentido ya no poder más, pero el Señor nos da la fe para poder seguir, porque a propósito la fe es un recurso que viene de Dios. En nosotros no habita la fe suficiente, querido hermano. La fe nos es dada y viene de parte de Dios. Mire, vaya por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Si usted tiene fe, si usted se considera un creyente, un hijo de Dios de fe, esa fe que usted tiene no es porque usted la haya conseguido, sino más bien esa fe que hay en usted viene o vino o le fue dado de parte del Señor. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿qué? Fe. Fe. La fe que tenemos, la fe que poseemos, la fe que en estos momentos nos ha mantenido de pie, a pesar de las circunstancias difíciles, nos ha sido dada de parte de Dios. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Hubo una ocasión en la cual la fe de un hombre estuvo en crisis. Y fue a Jesús para pedirle que hiciera un milagro. Quiero que vaya a su Biblia a Marcos capítulo 9, por favor. Este hombre tenía una apuración, estaba atravesando por un momento difícil y adverso. Y entonces él viene a Jesús para pedirle su ayuda, para suplicarle que hiciera en su hijo un milagro, porque su hijo se estaba muriendo. Una situación compleja, ¿no, hermanos? Una situación difícil. Pero miren lo que dice ahí en el versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. El Señor logró un milagro, pero el hombre no tenía la fe suficiente. Pero este hombre fue honesto con Dios. Este hombre vino, su fe estaba en crisis y le dijo: Señor, yo necesito que tú ayudes a mi incredulidad. Yo necesito que tú me des la fe para poder esperar de ti cosas grandes. Y el Señor le dio la fe a este hombre. Así que si en esta mañana usted no tiene la fe suficiente para hacer frente a las adversidades que está atravesando, pídale al Señor fe y el Señor le dará la fe. Amén. La fe de Job fue probada y estuvo en crisis cuando vino el quebranto a su vida. Hubo un momento en donde su fe le decía que el único fin que vería sería su muerte. Job era un hombre de fe, por supuesto, sí. Pero la fe de Job solo le alcanzaba para creer que vería la muerte y que se encararía con Dios. Mire, vaya a Job 19, por favor, regresemos a Job. Job 19. Job tenía fe en Dios, sí. Y la fe de Job le decía que el final que tendría iba a ser solo la muerte. Tal vez algunos aquí tienen fe, pero esa fe es limitada. Y tal vez para lo único que le alcanza su fe es para decir: bueno, probablemente lo mejor que me pueda pasar en esos momentos de prueba y dificultad es morir e irme al cielo. Eso era lo que Job esperaba. Miren lo que dice ahí en el versículo 25 al 27, Job 19. Yo sé que mi Redentor vive. Al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La fe de Job te decía: tu fin es morir. Pero eso no coincidía con lo que Bildad había dicho.
Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será mejor. ¿Lo mejor para Job era la muerte? Creo que a veces es lo mejor para muchos. Morirnos e ir a la presencia de Dios. Pero ¿sabe? No fue así. Dios le sorprendió de una manera muy especial a Job. Pues antes de que Job viera la muerte, el Señor le bendijo devolviéndole todo lo que en su momento él había perdido. Y ¿sabe? La fe muchas veces será recompensada. La fe de Job fue recompensada. Mire, vaya por favor al capítulo 41, Job 41, versículo 10 en adelante. La fe siempre será bien recompensada. Así que lo mejor que podemos hacer en esta mañana, a pesar de las luchas, es abandonarnos en Dios. ¿Está ahí? Amén. Nadie hay tan osado que lo despierte. Pues, ¿quién podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros y sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. Dice aquí, ¿quién descubrirá la delantera de su vestidura? Perdón, hermanos. ¿Quién se acercará? Perdón, estoy en el capítulo 42, lo siento, hermanos. 42:10. Perdón. 42:10. ¿Están ahí, hermanos? Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Genima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Verso 12 nos dice que Jehová bendijo el postrer estado de Job. La razón por la cual Dios bendijo a Job fue porque su fe fue perfeccionada en el Señor por medio de las pruebas. Después de la aflicción de Job vino el consuelo y la bendición de parte de Dios. Ahora permítame decirle algunos principios relacionados con la fe para terminar con este tema y ver qué podemos aprender de todo esto. Lo primero es que dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es el recurso que Dios da para hacer frente a los momentos difíciles. La fe nos provee de esperanza, lo cual nos permite descansar y expresar que todo va a estar bien, aunque todo parezca que va mal. La fe es algo más que solo una fuente de provisión material. Y quiero en esta mañana decirle esto: saque de su cabeza este concepto de que la fe puede hacer posible que usted compre una casa, que usted compre un carro o que su cuenta bancaria pueda crecer. La fe no nos fue dada de parte de Dios para conseguir cosas materiales. Estoy cansado de esta serie de predicadores que le han enseñado mal a la gente.
acerca de la fe. Y hoy muchos de nosotros tenemos una idea equivocada acerca de la fe. ¿Tú crees a Dios que te va a dar una casa? Dígame usted en qué capítulo de la Biblia, en qué texto de la palabra de Dios le dio la fe a un hombre para alcanzar bienes. No es que tú ten fe que vas a salir adelante y económicamente vas a estar mejor. ¿Dónde dice que la fe es para estar mejor económicamente? Si la fe fuese o nos hubiese sido dada solo para conseguir bienes materiales, ninguno de nosotros tendría necesidad de trabajar. Porque solo con creer nos vendría todo del cielo. La fe es algo más importante. La fe es algo más sublime. La fe no solo es una fuente de provisión, es una fuente de poder que nos hace seguir, continuar y proseguir a la meta final, la cual es Cristo, aun si hay mares o desiertos que cruzar. Para eso es la fe. Para que aun a pesar de todas las dificultades de la vida, nosotros podamos seguir adelante en los caminos del Señor. Amén. Para eso es la fe. Amén y amén. Por favor, quiero que vaya a 1 de Pedro capítulo 1. Hoy veo un montón de gente usando la fe para sus propios deleites, para sus propios bienes. Hoy veo mucha gente usando la fe para alcanzar bienes materiales. Y yo no tengo nada en contra de eso. Es bueno que prosperemos, es bueno que tengamos y que poseamos. Yo no estoy en contra de eso. Pero la fe no es solo para eso. La fe es algo muchísimo más importante. Porque habrá momentos, episodios, capítulos en su vida que van a ser devastadores, que van a ser desalentadores. Y para eso, usted y yo vamos a necesitar la fe. La fe. Mire, ¿para qué es la fe? 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7. Primero que todo, ¿a quién escribe Pedro? Escribe a los cristianos dispersos por la persecución. Estos cristianos no estaban prosperando materialmente. Estos cristianos no estaban bien económicamente. Estos cristianos en estos momentos no están pensando en la fe para poder comprar una casa, en la fe para poder comprar un carro, en la fe para poder comprarse un mejor vestuario. No. Estos cristianos a los cuales Pedro les escribe están en tribulación, hermanos. Están huyendo porque sus vidas están en peligro. Porque el imperio romano, porque el emperador dictó una ley que era matar a todos aquellos que profesaran la fe en Jesucristo. Ha llegado el momento en el que estos cristianos tienen que despedirse de sus casas, de su patrimonio. Ha llegado el momento en el cual estos cristianos se tienen que despojar de sus bienes. Sí, está conmigo esta mañana. Amén. Ha llegado el momento en el cual estos cristianos se tienen que separar como familia. Ha llegado el momento de dejar a papá, a mamá, a hermanos. Qué momentos tan más difíciles. Además de todo, hay alguien que los persigue. Hay alguien que quiere matarlos. Son momentos difíciles, adversos. Pero el apóstol Pedro escribe y les recuerda una cosa. La fe tiene que ser probada. Miren lo que dice el verso 6. En lo cual vosotros os alegráis. ¡Wow! ¡Qué actitud la de estos cristianos, hermanos! Estaban siendo atribulados y Pedro les dice, en lo cual ustedes os alegráis. Pero ¿en qué se alegraban en las tribulaciones? No se estaban alegrando de que les estuviese yendo mal. No se alegraban de la tribulación, pero se alegraban de que el Señor era su esperanza.
Se alegraban porque su fe había sido puesta en el Señor Jesucristo. Pero dice aquí, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Es necesario ser probados, hermano? Sí. ¿Es necesario pasar por tribulaciones? Sí. ¿Es necesario pasar por necesidades? Sí. Sí. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero dice, es necesario tener que ser afligidos por las pruebas para que la fe, sea perfeccionada cual oro. Para que la fe que hemos ejercido en el Señor sea como el oro, brillante, refulgente. Pero ya estoy casi por terminar, hermanos. ¿Cuál es entonces el fin de nuestra fe? El Señor tiene un final mejor para nosotros que el que nosotros hemos creído o que el que nosotros esperamos. Pero quiero terminar en esta mañana diciéndole cuál será el fin de nuestra fe. No quiero engañarlo, no quiero mentirle, no quiero ser positivo esta mañana, simplemente quiero ser realista. Dios sabrá cuál va a ser el fin de todos nosotros, cómo vamos a terminar. Dios sabrá si usted va a terminar con esa casa que siempre ha soñado. Dios sabe si usted va a terminar con ese carro que siempre ha soñado. Dios sabe si usted va a terminar con esa cuenta bancaria que usted siempre desea tener. Yo no lo sé, hermano. Pero lo que sí puedo garantizarle es que el fin de nuestra fe es nuestra salvación. Miren lo que dice el versículo 9. Sabiendo que el fin de vuestra fe, aquí no dice Pedro, es una casa, es un carro, es dinero, es salud. No, el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. La meta de Pablo, el apóstol, siempre fue estar en la presencia de Dios. Y ellos siempre usaron de la fe y la enseñaron y la cultivaron y la edificaron en todos los creyentes durante el primer siglo, con el propósito de prepararlos para ese encuentro final con el Señor Jesús. Nunca los apóstoles de Jesucristo le enseñaron a la iglesia que la fe era para obtener bienes materiales. Siempre enseñaron que la fe era necesaria para que a pesar de las tribulaciones estuviesen firmes, pero sobre todo que la fe haría posible que su final fuese el mejor de los finales. Porque ¿de qué valdría finalizar nuestra vida con casa, dinero y carros si al final vamos a estar perdidos? O mucha gente hoy tiene todo, hablando materialmente, pero mueren sin Cristo. ¿De qué valdría terminar con todos los bienes habidos y por haber, pero vacíos y lejos del Señor? De nada valdría. La meta de Pablo era estar en la presencia de Dios. Él lo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dijo en el capítulo 3, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Cuál era este supremo llamamiento del cual habla el apóstol Pablo? El supremo llamamiento es el llamamiento que algún día vamos a recibir de parte de nuestro Señor. Es el llamamiento cuando Él le diga a usted: se ha terminado tu tiempo, hijo. Ha llegado el momento de que vengas a casa. Ese es el supremo llamamiento. Y Pablo dice: yo prosigo
En la vida cristiana olvido todo lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Prosigo a la vida eterna. Ese es el mejor final que todos nosotros vamos a poder recibir de parte de nuestro Dios. Independientemente de que si terminamos bien económicamente, materialmente, olvidémonos de eso. Lo más importante es que todo va a estar bien, porque algún día vamos a estar en la presencia del Señor. La fe produce esperanza. Por fe tengo la esperanza de que todo va a estar bien, y si no es aquí abajo, será allá arriba. Pero le garantizo una cosa: algún día todas nuestras tribulaciones y nuestras adversidades van a terminar. Quiero terminar diciendo esto. ¿Qué podemos aprender de este mensaje? Número uno, Dios desea perfeccionar nuestra fe. Quiere conocer nuestros corazones. Y para ello es necesario que la fe atraviese por crisis. Solo a través de las adversidades, nosotros y Dios conocen la medida de nuestra fe. ¿Qué más vemos ahí? La fe, dijimos, atraviesa por crisis. La fe viene de parte de Dios. Es Dios quien nos da la fe. La fe nos sostiene en tiempos complicados. Y la fe, tarde o temprano, tendrá su recompensa. Así que sigamos creyendo en el Señor. Todo va a estar bien. ¿Por qué? ¿Por qué todo va a estar bien? Es una expresión de fe y esperanza. Todo va a estar bien, y si no es físicamente, si no es materialmente, lo será espiritualmente. Lo importante aquí es fortalecer la fe, no llenar nuestros bolsillos. Eso es lo más importante. Job lo entendió perfectamente, pero él descansó al final de todo en la soberanía. Descansó también en la inmutabilidad del Señor y en su omnipotencia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, en esta mañana venimos ante ti. Como cantamos hace un momento, nos guiaba nuestro hermano en la alabanza, con corazones rendidos. Señor, hemos pasado por tiempos de crisis. Nuestra fe ha sido llevada a los límites. Y hoy, por tu gracia y por tus créditos, estamos aquí. Después de las muertes de nuestros seres queridos, pudimos haber renunciado. Pudimos haberte dado la espalda, Señor. Pudimos haber abandonado nuestros deberes cristianos, la vida ministerial. Semanas atrás, la fe de nosotros fue llevada a los límites más extremos. Hoy estamos aquí. Y aunque no somos perfectos, Señor, tú conoces que nuestra fe en ti es real y es genuina. Pero no es por nosotros, Señor. Es por ti. Porque la fe viene de ti. Hermano, tal vez, o hermana, tal vez esta mañana su fe está en crisis. Tal vez no sabe si seguir o retroceder. Pero si acaso nos hace falta fe esta mañana. Si las adversidades superan nuestra fe, si la complejidad de las cosas que estamos atravesando supera nuestra fe, hoy podemos venir sinceramente al Padre y decirle: Señor, yo creo en ti, pero ayuda a mi incredulidad. Yo creo que yo puedo seguir adelante y puedo
superar esta situación adversa. Pero dame la fe suficiente, Señor. Lo necesito. La próxima vez que usted diga todo va a estar bien, recuerde. Todo va a estar bien porque su vida descansa en la soberanía de Dios, en que Él no cambia. Sus propósitos son los mismos por siempre y para siempre. Que Él es omnipotente y que no hay situación complicada, compleja, difícil que Él no pueda cambiar, porque Él es el Todopoderoso. Recuerde que Dios tiene planes y propósitos a través de las dificultades, pero también recuerde que la fe es ese recurso que Dios le ha dado para seguir adelante a pesar de las luchas. Y finalmente, no desista, no abandone, no claudique, porque su fe en el Señor siempre, siempre será bien recompensada y será bien bendecida. Y si no es aquí abajo, será allá arriba. Pero sé que algún día todo estará bien. ¿Cuándo terminará la pandemia, hermanos? No lo sabemos. Pero aún a pesar de eso podemos decir que todo va a estar bien. Y aún si yo me enfermara y mi fe fuese llevada otra vez al extremo, aún a pesar del COVID, yo puedo decir, todo va a estar bien. Porque aunque no me alivie, porque aunque no salga de un hospital, sé que todo estará bien en la presencia